por Diana Lenis, Fabiana Correa y Lady Martínez. Nosotras vamos a hablar de la teoría biolingüística o gramática generativa de Chomsky. Bueno, Chomsky es considerado uno de los lingüistas más importantes del momento. Algunos se refieren a él como el padre de la lingüística. Chomsky desarrolló su teoría a partir de 3 factores específicos. Entre esas estaba la gramática universal, el problema de Platón y el problema de Descartes. La gramática universal se divide en 2 partes, por así decirlo, que son principios y parámetros. Los principios son los elementos comunes que hay en la lengua de los hablantes, y los parámetros son esas que son exclusivas de la lengua del hablante. Del problema de Platón, Chomsky se basaba en que Platón decía que cómo era posible que un niño pudiese crear su lenguaje, por así decirlo, teniendo tan poca exposición con él. Entonces, a partir de eso, Chomsky planteaba de que ese conocimiento debía ser algo innato. Y de Descartes, a partir del racionalismo, decía de que es posible emitir oraciones o comprender oraciones que no habían sido dichas con anterioridad. Para poder explicar esto, Chomsky utilizaba una frase que es: ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Entonces lo que hacía era preguntarle a la gente si la oración estaba bien planteada. La mayoría decía de que sí estaba bien planteada, y al momento de preguntarle que si alguna vez en su vida la había utilizado, pues la mayoría contestaba que no, porque no era una oración que tuviese sentido en su vida. A eso Chomsky quería dar respuesta de que no era necesario tener conocimiento de la oración para poder comprenderla. Para la gramática generativa existen principios que son principios de existencia de categorías léxicas básicas, donde están los verbos, los sustantivos, los adjetivos y las preposiciones, y el principio de estructuración de sintagma. Perdón. El sintagma verbal se puede dar un ejemplo como comer hamburguesas, donde el sintagma verbal sería comer, y de sintagma nominal sería redactar un texto, redacción de texto, donde redacción sería el sintagma. Sintagma adjetival sería el pleno amor, donde pleno es el adjetival, y el preporcional esto es para María, donde para es el preporcional. Sí. Para complementar un poquito sobre la gramática generativa, es la formulación de sintagma. El sintagma es la coherencia en la formación que le damos a las palabras para expresar una idea que tenemos en el pensamiento. ¿Quedó claro? Bueno, esta gramática generativa se da dependiendo del país o la localidad en la cual nosotros nos criemos o nosotros nazcamos. Por ejemplo, si nacemos en Italia, vamos a aprender el italiano, y si nacemos en Colombia, vamos a aprender el colombiano, el español, pero es sin ningún problema, porque nosotros cuando nacemos tenemos la posibilidad innata de aprender o adaptarnos de cualquier lenguaje en el que estemos o en el entorno que nos encontramos. La gramática universal es específicamente esto, es el lenguaje nativo, pero aquí en lo universal él hace pues ya la referencia en cada país que conforma a todo el mundo como tal. Se caracteriza por categorizar el lenguaje de cada país, quiere decir, sea cual sea el país o idioma, el lenguaje le permite hablarlo sin ningún problema. Ya eso es como esto. Él también hace referencia al significado y el sonido. No es lo mismo como nos comunicamos nosotros como seres racionales y pensantes a cómo lo hacen los animales. Los animales, por ende, toman el lenguaje como un sonido,
No como las palabras así como nosotros lo hacemos, que tenemos la posibilidad de decir tengo hambre, tengo frío, quiero comida, quiero esto. Los animales se expresan de un sonido, ya sea, digamos, el perro tiene hambre, entonces va a emitir un sonido que es el wow. Por eso aquí tenemos la imagen. Él hace la referencia de que ellos también tienen su forma de expresarse por medio del lenguaje, ya sea emitiendo sonidos. Bueno, una pregunta que yo me planteé para explicarles mejor, de por qué para Chomsky el lenguaje es consecuencia de una facultad innata. En la gramática generativa nos explica Chomsky que existe en nuestro cerebro un dispositivo mental, que es con el que nacemos, y de ahí es que nos produce ese lenguaje innato, que a medida del tiempo vamos adquiriendo la forma de expresar ese idioma en donde estemos o donde nos hallamos, donde estemos ubicados, que es la contextualización. Pero un ejemplo puede ser las personas que nunca han tenido un estudio, nunca han tenido nada, pero siempre han desarrollado ese lenguaje, la escritura, han podido escribir, redactar hasta libros sin tener un tipo de estudio. Es porque existe ese lenguaje innato que nos permite desarrollar todo esto. ¿Listo? Entonces, en la gramática generativa existen unas reglas básicas que él habla, que es la sintáctica, la semántica y la se me olvidó. La fonológica. Ok. En la sintáctica, él nos expresa que la regla sintáctica es cuando decimos una oración completa. En la semántica es cuando nos vamos a profundidad de analizar esa oración. Y en la fonológica es más superficial. Creo que ya. Bueno, en base pues a la teoría de Chomsky, para que les quede un poquito más claro, según Chomsky, la lengua es una estructura cognitiva con un código mental por el cual nosotros utilizamos pues, el medio de podernos expresar. La adquisición del lenguaje para Chomsky tiene dos elementos. Uno de ellos es la capacidad mental, la que nos permite adaptarnos en el entorno en el que estemos, o país, o cultura, o región, o todo esto. Y la experiencia lingüística, que es lo que un chico escucha y por ende pues así va adaptando pues su lenguaje y su habla en el momento en el que lo necesita. ¿Alguna pregunta? ¿Te queda claro? Sí. ¿O no? ¿Aclarar muchas dudas? Pues sí, un poquito más. No. Un poquito más. ¿Te siguen pareciendo similares? No, no tiene nada. Nada. Porque ya él es como más teso. Él es más innato, él le ha puesto mucho la inactividad. Y más inactividad y empirismo. Innato y el empirismo. O sea, se aprende de forma genética, ya es algo que uno tiene. Sí, pero a mí me parece que es muy estructural en cuanto a cómo explica cómo vamos adquiriendo el conocimiento del lenguaje, pero obviamente ya nacemos con eso. Simplemente lo vamos desarrollando. Por eso hablo de una gramática. La gramática generativa. Que pueden existir distintos sonidos, pero eso viene innato. Y para él todos podríamos hablar todos los idiomas. Solo que tenemos que tener una estructura gramática. Entonces ahí no digamos, decía que también si aprendes un idioma español, por ejemplo, así,